Un deformador es un tipo de nodo que nos permite alterar la apariencia de nuestra geometría usando atributos. Muchos de estos atributos son animables. Maya tiene una larga lista de deformadores y van añadiendo nuevos deformadores en cada versión. Nosotros vamos a ver algunos básicos y otros que no lo son tanto, pero que nos van a servir para construir todo el rig de nuestro personaje, así que vamos a verlo. Todos los deformadores con los que vamos a trabajar se encuentran dentro del menú Deform. Deformador, esta era fácil, y aquí tenemos una lista enorme con algunos que no vamos a tocar, con otros que tocaremos más adelante, y ahora quiero que nos centremos en estos que dicen non-linear, que son los más básicos y que a lo mejor os suenan de otros programas 3D, como 3D Studio Max o Cinema 4D. Voy a empezar por Bend. Antes, una pequeña consideración. Esto es un objeto que está compuesto de distintas geometrías. Si vinculamos todas estas geometrías a un grupo, simplemente pues creando un grupo vacío, seleccionando y con el botón del medio pinchando y arrastrando, puedo aplicar el deformador sobre este grupo y automáticamente se aplicará también a todas las geometrías que hay debajo. Voy a renombrar esto como lo tenía. Y con este grupo seleccionado me voy a Deform, Non-Linear, Bend. La mayoría de comandos de Maya, la mayoría de herramientas, tienen dos partes. Esta que es usa el comando tal cual y este cuadradito que abre una pequeña ventana de opciones. Como estamos probando distintos deformadores, vamos a darle aquí directamente a ver qué tenemos. Y lo primero que tenéis que saber es que muchos deformadores crean objetos auxiliares. En este caso nos ha creado un manipulador llamado Bend1Handle. Y si abrimos este input, este deformador nuevo que hemos creado, tenemos varias propiedades. Envelope, Curvature, Low Bound y High Bound. Muchos deformadores tienen este parámetro Envelope. Envelope es un multiplicador, de manera que 1, el deformador está funcionando, y 0, el deformador está apagado. No está exactamente apagado, sino que sigue funcionando, pero no vemos el efecto en el visor. Lo vemos rápidamente. Si esto lo dejamos así y le damos curvature, lo que estamos haciendo es curvar esta geometría. Con Envelope veis que desactivamos el funcionamiento de ese deformador. Vamos a dejarlo a 1. Y luego, pues como os decía, este manipulador nos permite cambiar, en este caso, el punto de pivote de la curvatura. Y además, si lo rotamos, nos permite también cambiar la dirección de esa curvatura, con lo cual podemos conseguir efectos bastante chulos. Los atributos Low Bound y High Bound sirven para limitar ese efecto en el eje del manipulador. Veis como ahora mismo lo que hace es solo afectar a la mitad de arriba, y lo mismo si ponemos esto a 0, ahora afecta solamente a la mitad de abajo. Este es el deformador Bend. Vamos a probar ahora otro deformador. Vamos a probar, por ejemplo, Twist. Deform, Non-Linear, Twist. Y lo mismo, crea esta especie de manipulador con unos atributos y esto pues simplemente nos sirve para torcer la geometría. Lo mismo, ángulo inicial, ángulo final. Además también podemos rotar esto para cambiar, vaya efecto más curioso, para cambiar el eje de deformación y también los parámetros atributos Low y High Bound, así como el Envelope. Twist nos sirve para torcer la geometría. Y como no hay 2 sin 3, vamos a probar ahora otro deformador que se llama Flare. Deform, Non-Linear, Flare, que Flare nos permite afilar una geometría. Estoy cambiando, como veis, parámetros un poco a voleo para ir probando lo que hacen estos deformadores. Como tengo distintos elementos en pantalla, si quisiera aislar la selección, puedo seleccionar Flare, esto de aquí, y pulsar este botón de aquí arriba, que es Isolate Selection, y de esta manera tenemos esto seleccionado y podemos verlo con más claridad. He perdido mi manipulador porque, vaya, me lo he dejado. Pues puedo seleccionarlo aquí, Flare1Handle, botón derecho, y con el botón derecho pulsado podemos ponerlo sobre Add Selected Objects, añadir objetos seleccionados y al soltar vuelve a salir otra vez aquí el manipulador. Vale, modificador Flare que nos permite cambiar la apariencia del objeto afilándolo. Para recuperar todos los objetos, vuelvo a mostrar esto de aquí. Esto además voy a apagarlo o dejarlo un poquito encendido para que no se mezcle con los demás objetos. Y vamos a ver otro, que es otro deformador, que es el deformador Lattice. Y este es bastante chulo. El deformador Lattice lo que hace es crear una rejilla de control con distintos puntos alrededor de los objetos seleccionados, de manera que al estirar esos puntos, la malla o esa geometría sigue como si los puntos tuvieran algo de magnetismo sobre esta malla. Vamos a Lattice y botón derecho, Lattice Point, y si os fijáis, tenemos que podemos manipular estos puntos. Esto nos da algo más de control local sobre la geometría en lugar de un control tan general como nos daban los demás deformadores que hemos visto.
Esto viene muy guay para cambiar la apariencia de algunos objetos y de repente pues casi que tenemos un personaje distinto. Os invito a que lo uséis si tenéis geometrías propias, cabezas, cuerpos. Rápidamente hemos cambiado las proporciones, le hemos hecho un churro por cabeza, pero bueno, este es el deformador Lattice con un montón de atributos y luego además dentro del Attribute Editor, como ya vimos, tiene sus propios atributos. Lattice está por aquí, FFD1, este es el nodo de deformación de Lattice. Podríamos alterar el número de subdivisiones, podemos decidir cómo afecta esa deformación a la malla, solo a lo que está dentro de la malla, a todo, o una especie de fall-off, de manera que si decimos solo afecta a lo que está dentro y yo muevo ese Lattice, vamos a ver, no el Lattice en realidad, sino la geometría, el Lattice se queda en el sitio, veis cómo solo afecta a lo que está dentro de esta malla, con lo cual, bueno, nos da para crear efectos interesantes en nuestros personajes y en nuestras escenas. Un deformador que usaremos más adelante es el llamado Wire Deformer o Wire Deformer, que está aquí dentro de Deform. Está fuera de este apartado non-linear, está un poquito más arriba. Y Wire Deformer nos permite deformar una geometría usando una curva. Así que para ello lo primero que voy a hacer es crear una curva desde la vista frontal. He pulsado espacio para dejar este marking menu abierto. He pulsado con el botón izquierdo aquí dentro de malla. Y hacia abajo tenemos Front View y aquí tenemos todos los distintos puntos de vista. Perspectiva, y podemos hacer lo mismo que os comenté antes con el Marking Menu. Vértice, Edge, Polígono. Podemos rápidamente, sin esperar a que salga el menú, podemos alterar entre los distintos puntos de vista. Así que me voy aquí delante, esto lo voy a ocultar con la tecla H para que no me moleste. Y dentro de curvas, el tercer botón, crea una curva. Con mayúsculas lo que hago es asegurarme de que sea una recta. Voy a crear un punto, por ejemplo, aquí y otro punto aquí. Y lo siguiente que voy a hacer es irme al modo componente y ponerla más o menos en el medio. Perfecto. Y vuelvo al modo objeto y ahora selecciono mi grupo, el grupo que contiene todas las geometrías. Me voy a deformar y me voy a Wire. Es necesario que de cuando en cuando echéis un vistazo a la parte inferior izquierda de malla porque muchas veces os va a dar distintas instrucciones sobre cómo operar. Los deformadores, muchos de ellos son distintos entre sí, operan de manera distinta, se configuran de manera distinta y Wire es un caso particular. Pinchamos aquí y nos dice selecciona la shape, selecciona los objetos que quieres deformar y pulsa intro. Nosotros tenemos seleccionado este grupo y pulsamos intro. Y a continuación nos dice selecciona la curva y entonces pulsa intro para finalizar la operación. Pues selecciono la curva y pulso intro y la curva o la operación está finalizada. Ha creado aquí unas cuantas cosas y como veis mi curva tiene un output y mi geometría tiene un input. Esto es lo mismo, es el nodo Wire01. Aquí tenemos mi geometría con sus nodos de transform y su nodo shape. Y esto es el input, así que aquí tenemos el nodo Wire que está conectado a esto de aquí, ¿vale? Por repasar un poco lo que vimos anteriormente. Esto no nos hace falta saberlo para empezar a manipular atributos, pero no está de más. Y si abro Wire, aquí tengo un montón de parámetros. Vamos a directamente ponernos en modo X-Ray, seleccionar componente, vértice y empezar a manipular esta curva. Y vemos que estoy deformando la geometría. Pero por defecto es posible que la distancia, digamos, de influencia de esa curva con respecto a la geometría, dependiendo de cómo sea la geometría, de cómo sea su tamaño, del grosor, pues en este caso creo que es muy pequeña. Necesitamos aumentar esa distancia, y esa distancia es drop-off distance. Si aumento esta distancia hasta que veo que no hay diferencia, pues ahora ya afecta a toda la geometría. Y con esto podemos manipular nuestro objeto usando una curva. Hay un par de atributos interesantes dentro de este deformador. El primero de ellos es Rotation y vamos a quitar el X-Ray, vamos a mostrar las aristas de las mallas. Voy a deformar esto de aquí y si os fijáis, esta es la curva. La geometría lo que está haciendo es permanecer perpendicular, ¿vale? Se deforma de esta manera. Permanece perpendicular al eje de deformación. Si desactivamos Rotation, veis que la geometría lo que hace es como sesgarse. En algunos momentos vamos a querer este valor a 0, en algunos momentos lo vamos a querer a 1. ¿Vale? Yo creo que la deformación queda mejor si lo dejamos en 1, así que lo vamos a dejar en 1. Y luego otro atributo que hay aquí que es
Scale, que nos permite, pues bueno, escalar el grosor de toda esa geometría usando esa curva como referencia, ¿vale? Sería como escalar usando la herramienta escalar, pero en lugar de estar ortogonal o usa solo uno de los ejes, vertical, horizontal o el de profundidad, directamente lo que hacemos es usar esta curva como punto de referencia. Y me voy a adelantar un poquito, algo que veremos hacia el final del curso, pero no puedo resistirme, y es que podemos animar los puntos de control de esta curva. Construiremos más adelante un sistema que facilite la manipulación de estos objetos, pero podemos seleccionar este vértice de aquí de la curva, asegurarnos que solo tenemos la curva seleccionada. Este punto, vamos a ver, no estoy en modo componente, ahora sí, perfecto. Y pulsando la tecla S, fijaos que crea una clave en el fotograma 1, almacena la posición de este punto en este fotograma. Puedo irme al fotograma 5 y mover esto aquí abajo y darle otra vez a la tecla S, irme al fotograma 10 y mover esto y darle la tecla S, y cuando pinche y arrastre sobre esto de aquí vemos que hemos animado esta deformación. Y ya para terminar este apartado vamos a ver un deformador más, y este deformador más es Cluster. Cluster nos permite deformar una geometría usando un punto de control. Hasta ahora hemos visto que podríamos venir aquí, seleccionar una geometría, botón derecho, vértice, seleccionar varios con, por ejemplo, Soft Selection, y moverlo en el espacio. Pero no tengo aquí propiedades de transformación, no tengo una traslación, una rotación, una escala que me permita ver esto. O sea, puedo deformarlo, pero a lo mejor no es intuitivo si quiero animarlo, no puedo rescatar esos valores. En cambio, si nosotros seleccionamos la geometría y dentro de Deform vamos a Cluster, Cluster, como veis, crea aquí un manipulador, un objeto, que al moverlo tenemos sus atributos de traslación, rotación y escalado, como cualquier otro objeto, pero está deformando la geometría. Si yo selecciono este objeto, veo que una cosa parece como extraña, se está moviendo, pero su traslación, su rotación y su escala sigue estando en cero. Es decir, en realidad no lo estoy transformando, sino que lo estoy deformando. Y la pista es este input de aquí, ¿vale? Que es un deformador. Deformador deforma la geometría, y en este caso se está llevando todos los vértices con una influencia del 100% usando este punto de referencia. Si bajo el envelope, veis que esto vuelve al sitio porque estamos multiplicando la intensidad del deformador. Si esto lo pongo en 0 y esto lo pongo en 1, tenemos la cabeza original. ¿Qué diferencia hay en realidad entre tener un clúster? Os preguntaréis. Vamos a seleccionarlo de aquí y moverlo, o venir aquí y mover la geometría. Clúster deforma y esto transforma. Hay consecuencias que tal vez veamos más adelante, pero una cosa muy importante de los deformadores es que la mayoría de ellos pueden recibir un mapa que decida qué parte de esa geometría se deforma y qué parte no. Y esto es súper potente. Y para eso podemos venir aquí, seleccionamos esta geometría con el deformador Cluster, botón derecho, buscamos Paint, con el botón derecho pulsado, me voy a Cluster y Cluster Weights. Son los pesos de ese deformador, y tenemos un mapa que va de negro, 0%, a blanco, que es 100% de influencia. Si nos vamos a Tool Settings, veremos que tenemos un panel que se llama Paint Attributes Tool, y esto es algo que vamos a ver con bastante asiduidad a lo largo del curso, este tipo de interfaz. Una interfaz que nos permite pintar sobre la malla de manera muy intuitiva. Tenemos varios parámetros, los radios del pincel, el atajo de teclado es la tecla B, si la dejamos pulsada, fijaos cómo cambia el puntero, y pinchando y arrastrando con el botón izquierdo del ratón podemos alterar el radio de este pincel. Luego tenemos la opacidad del pincel, distintos tipos de perfiles para el perímetro del pincel y distintos tipos de operación. Reemplazar reemplaza lo que seleccionamos con el valor que tenemos aquí puesto. Ahora mismo esto pintaría de color negro, pero como tiene este perfil suavizado, fijaos que esto de aquí no lo pinta a cero, sino que lo pinta como casi. Así que si ponemos este tipo de perfil nos aseguramos que todo lo que toquemos se va a cero. Pintamos, incluso puedo aislar esto de aquí. Voy a dejar solo activa la nariz. Y a lo mejor esto es demasiado trabajo, a lo mejor me interesaría pintarlo todo de color negro para que el deformador no afecte a la geometría y luego pintar esto de blanco. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo decir reemplazar a 0 y pulsar el botón Float. Float lo que hace es, como dice aquí este
chivato, lo que hace es inunda el atributo seleccionado con el valor que tenemos en esta casilla. De manera que esto es, lo inunda todo con el valor de 0. Operaciones, reemplazar el valor, escalar el valor, lo que hace es escalar los pesos que tengamos asignados con este valor de aquí, para multiplicar por 0,9, por ejemplo, 0,8, lo veremos más adelante, es bastante útil. Para añadir los valores, o para añadir a los valores, mejor dicho, que tengamos aquí, ese valor de aquí, y luego para suavizar. Suavizar nos permite, veis, suavizar, en este caso, los contornos o el perímetro de este mapa, y si hacemos float, lo que hace es suavizar todo el mapa, ¿vale? Conviene activar estos botones de aquí, esto lo que hace es limitar los valores, el mínimo es 0 y el máximo es 1, para no tener efectos no deseados. Os recomiendo que siempre activéis estas dos casillas. Así que voy a pintar de nuevo, reemplazar 0, reemplazar 1, y ahora lo que hago es pintar aquí. Estoy pintando la influencia del clúster sobre esta geometría. Algo así rápido para que veáis cómo funciona. Y lo que puedo hacer, para ver mejor lo que estoy haciendo, es venirme aquí y mover ese clúster. Y ahora me voy aquí, activo Smooth con este perfil y le voy dando pequeños toques, ¿veis? Para suavizar este mapa de aquí. Hay un atajo de teclado también, como no, podemos estar en cualquiera de las otras operaciones, reemplazar, escalar o añadir, y si pulsamos Shift y pinchamos, estamos usando el pincel de Smooth. Un poquito, ¿vale? Os invito a que practiquéis esto con cualquier objeto que queréis, porque esto que estoy haciendo ahora lo vamos a hacer mucho durante las siguientes horas. Pintar mapas, suavizar, pintar, suavizar. Perfecto. Y ya tenemos que la nariz se mueve y rota desde aquí. Otro atajito de teclado. Creo que es insertar en el control de panel numérico, cambiamos a modo edición del pivote. Edición del pivote en un clúster nos permite mover el pivote a donde queramos, y al volver a seleccionarlo vamos a usar este punto de pivote en lugar del que venía por defecto. Esto es muy útil si queremos pivotar desde la base de la nariz en lugar de donde el clúster se crea por defecto, viene muy guay. Así que rápidamente veis cómo podemos crear un control para manipular el rostro, la nariz de nuestro personaje usando el deformador clúster. Y ahora que ya conocemos los deformadores básicos, en la siguiente lección hablaremos de uno muy específico llamado Skin Cluster. Veremos de qué se trata y cómo se usa.